¿Cuáles son los principios fundamentales de la logoterapia? 1. Haga uso de la libertad para escoger su actitud. En toda situación, independientemente de lo desesperada que pueda parecer, siempre tiene la libertad última de escoger su actitud. 2. Encuentre su voluntad de sentido. Comprométase con valores y objetivos significativos que solo usted pueda llevar a cabo. 3. Detecte el sentido de los momentos vitales. Solo usted puede responder con su propia vida. Intente detectar el sentido de cualquier momento dado y asuma la responsabilidad de componer el rompecabezas de su propia existencia. 4. No trabaje en contra de sí mismo. Evite obsesionarse demasiado con un resultado porque entonces sus esfuerzos podrían alejarlo de su meta. 5. Obsérvese a sí mismo desde la distancia. Solo los seres humanos poseen la capacidad de mirarse a sí mismos desde la distancia. Esa capacidad es la que nos dota de sentido del humor, un sentido propio de nuestra especie. 6. Desplace su centro de atención. Desvíe su atención de las situaciones problemáticas y construya mecanismos de afrontamiento del estrés y el cambio. 7. Vaya más allá de sí mismo. Manifieste su espíritu humano en el trabajo orientándose hacia algo diferente de usted mismo. Viktor Frankl, en sus enseñanzas, decía: entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio se halla nuestra libertad y nuestro poder de elegir la respuesta. En nuestra respuesta descansa nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En el espacio que hay entre lo que nos sucede y nuestra respuesta, nuestra libertad de elegir esa respuesta y el impacto que puede tener en nuestras vidas muestra que podemos acabar siendo producto de nuestras decisiones, no de nuestra situación. Ello ilustra los 3 valores en los que siempre insistía Frankl: el valor creativo, el valor experimental y el valor actitudinal. Tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante nuestras circunstancias y así modelar nuestras circunstancias. En verdad, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y si ignoramos ese espacio, esa libertad, esa responsabilidad y la esencia de nuestra vida, nuestro legado podría frustrarse. El rango de lo que vemos y hacemos está limitado por lo que no conseguimos apreciar. Y debido a que no nos damos cuenta de que no conseguimos darnos cuenta, hay poco que podamos hacer para cambiar hasta que nos demos cuenta de lo mucho que moldea nuestros pensamientos y acciones el hecho de no darnos cuenta. El hombre es por naturaleza un animal de costumbres. Cuando buscamos una vida predecible que se ajuste a nuestra zona de comodidad, confiamos en la rutina y en la mayoría de los casos, en nuestras pautas de pensamiento aprendidas. En efecto, las personas creamos senderos mentales, siguiendo el mismo procedimiento por el que se forman los caminos en el campo, mediante el uso repetido. Y debido a que estas pautas son automáticas, muchos pensamos que esa manera habitual de pensar y de actuar está más allá de nuestro control. Entonces nos parece que la vida es algo que simplemente nos sucede. No solo racionalizamos nuestras respuestas a la vida, sino que caemos presa de fuerzas que limitan nuestro potencial como seres humanos. Si nos consideramos poco capaces y guiados por meros instintos, la posibilidad de crear, o al menos de co-crear nuestra realidad se hace difícil. Lo que hacemos entonces es encerrarnos en nuestra propia prisión mental
y perder de vista nuestro potencial natural y también el de los demás. Todos tenemos nuestro propio campo de concentración interior. Debemos sobrellevarlo con paciencia y capacidad de perdón, como seres humanos completos, aceptando lo que somos ahora y en lo que nos convertiremos. Todos aquellos que han estudiado el paisaje de la vida psicoespiritual humana han descrito la forma en que nos hacemos prisioneros de nuestros pensamientos. Deepara Chopra dice: construimos una prisión y la tragedia es que ni siquiera podemos ver los muros que la forman. Es a través de nuestra propia búsqueda de sentido como somos capaces de remoldear nuestras pautas de pensamiento, superar nuestra limitada perspectiva y encontrar las llaves que abren la puerta de la celda de nuestra metafórica prisión. Viktor Frankl, un psiquiatra que fue recluido en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, le encontró sentido a todo el sufrimiento que había a su alrededor. Después de esa experiencia creó una escuela de psicoterapia llamada logoterapia, a la que dedicó toda su vida profesional. La logoterapia nos ha llevado a muchos a creer que el sentido de la vida es el fundamento de nuestra existencia. Frank ha dejado claro, sin embargo, que no es necesario sufrir un trauma como el suyo para encontrarle sentido a la vida. Según él, sea cual sea la intensidad de nuestro sufrimiento, todos tenemos la capacidad de encontrarle sentido a cualquier situación. Si intentamos hacerlo, estaremos tomando el camino para tener una vida con sentido. Y una vida con sentido incluye un trabajo con sentido. Veremos los 7 principios fundamentales que se desprenden del trabajo de Frankl. 1. Somos libres de escoger nuestra actitud frente a todo lo que nos sucede. 2. Podemos cristalizar nuestra voluntad de sentido, comprometiéndonos conscientemente con nuestros valores y persiguiendo objetivos con sentido. 3. Podemos encontrar sentido a todos los momentos de nuestra vida. 4. Podemos aprender a detectar cuándo actuamos en contra de nosotros mismos. 5. Podemos observar desde la distancia para lograr tener una comprensión profunda y reírnos de nosotros mismos. 6. Podemos cambiar nuestro centro de atención a la hora de enfrentarnos a situaciones difíciles. 7. Podemos superar nuestros propios límites y hacer una aportación importante al mundo. Estos 7 principios están siempre a nuestro alcance. Nos llevan a la libertad y al sentido, además de conectarnos con nuestras propias vidas y con las vidas de las personas que viven a nuestro alrededor. Para ver la vida provista de un sentido inherente y literalmente ilimitada, necesitamos llevar a cabo todo un cambio de conciencia. También debemos actuar con responsabilidad, ya que el potencial de sentido de cada momento de la vida solo podemos buscarlo y detectarlo cada uno de nosotros individualmente. Esta responsabilidad nos dice: debe mantenerse en todo momento, incluso en las situaciones más tristes y hasta el último aliento. Frank fue fiel a su mensaje hasta el final, viviendo una vida con sentido hasta su último día. Enseñó que su filosofía y su enfoque terapéutico se basan en la práctica real. Sus experiencias personales como superviviente de campos de exterminio y como líder de una escuela de pensamiento iluminan el ilimitado potencial del ser humano. Su vida es una muestra empírica de que la llave de las prisiones personales, reales o imaginadas, se hallan en nuestro interior y está a nuestro alcance. Elegir o no la vía de la liberación, sin embargo, es una decisión que no puede tomar nadie más que nosotros. La responsabilidad es enteramente nuestra.
Al buscar y descubrir el auténtico sentido de nuestra existencia y nuestras experiencias, descubrimos que la vida no es algo que nos sucede, somos nosotros quienes la hacemos y la dotamos de sentido. Ejercitemos el sentido. Recuerda una situación en la que te sentiste especialmente negativo acerca de tu trabajo o tu carrera. Quizás no te gustaba el trabajo que estabas haciendo, o no te llevabas bien con tu supervisor, jefe, compañeros de trabajo. Puede tratarse de una situación actual. ¿Te veías a ti mismo como víctima de las circunstancias? ¿O te sentías de alguna manera responsable de haber creado la situación y por lo tanto responsable de encontrar una solución? ¿Qué hiciste al respecto? Pregúntate ahora, ¿qué aprendiste de eso? ¿Cómo reaccionarías en la actualidad ante esa situación? Para una mayor reflexión, pregúntate, ¿soy prisionero de mis pensamientos? ¿Hago que los demás, incluidos mis compañeros de trabajo, sean prisioneros de mis pensamientos? En palabras de Viktor Frankl, no tienes que sufrir para aprender, pero si no aprendes del sufrimiento sobre el cual no tienes control, entonces tu vida pierde verdaderamente todo el sentido. La manera en que un hombre acepta su destino, esas cosas que escapan a su control, puede añadir un sentido más profundo a su vida. Controla entonces la manera de responder. La vida no es un problema que deba resolverse, sino un camino hacia el sentido. Se trata de un sendero circular y serpenteante, pero no tiene callejones sin salida. Lo único que hay es una entrada y una salida, y entre ambas muchas curvas, algunas cortas y otras largas. Nunca nos hallamos realmente perdidos, aunque a veces no logramos ver claramente hacia dónde nos dirigimos. En algunas ocasiones caminamos por el borde, cerca de la cuneta, en otras recorremos con paso firme el centro del camino. Algunas veces nos movemos con confianza y facilidad, otras tenemos que arrastrarnos. Hay momentos en los que necesitamos detenernos a reflexionar, en otros sentimos la necesidad de retirarnos. Un día podemos hallarnos ante situaciones graves, otro ante cuestiones divertidas. Hay épocas en que compartimos nuestro camino con otras personas, las hay también en las que estamos solos. En todo caso, siempre estamos en el laberinto. Allí tiene lugar toda nuestra experiencia, en la vida y en el trabajo. Muchas grandes catedrales se construyeron en lugares donde se habían levantado antiguos laberintos. En la catedral de Chartres, en Francia, hay un laberinto dibujado en el suelo que muchos consideran un símbolo del antiguo peregrinaje a Jerusalén. Pero un laberinto es también una metáfora de las cosas sagradas que hay en nuestra vida. En sus recodos, ese espacio milenario alberga todo lo que experimentamos, nuestros pensamientos y emociones, nuestro espíritu y nuestra manifestación física, nuestras victorias y nuestras derrotas, nuestros éxitos y nuestros fracasos, nuestras luces y nuestras sombras. Cuando recorremos el camino hacia el interior, llevamos a cuesta nuestra carga. Cuando meditamos u oramos en el centro, pedimos perdón, gracias y comprensión. Cuando recorremos el camino hacia el exterior, nos sentimos más ligeros, más gozosos y preparados para enfrentarnos de nuevo a los retos de la vida. Nuestra primera tarea es dejar de quejarnos. Si somos sinceros, reconoceremos que encontrar algo de lo que quejarnos en el trabajo o en nuestra vida familiar nos hace felices. Es incluso más divertido si esa queja dirigida hacia una situación o una persona es real. Frecuentemente encontramos sentido en la queja. Esto nos satisface momentáneamente, pero en último término mina la integridad de nuestra experiencia.
le quita el sentido a las relaciones. Esto no significa que no sea necesario quejarse de vez en cuando, quizás incluso gruñir y lloriquear un poco. Lo importante es ser conscientes de cuándo y por qué nos quejamos. ¿Es para aliviarnos transitoriamente o hemos empezado a definir nuestra vida mediante percepciones negativas? Todos conocemos a gente que define su trabajo o su vida familiar de manera negativa. Lamentarnos de nuestros tristes empleos ante la máquina de café o formar parte del grupo de quejicas de la empresa puede ofrecernos un momento de camaradería, pero no nos aporta significado. La idea de que el trabajo no es divertido y no nos permite realizarnos nos limita enormemente e impide que le encontremos sentido. Cuando convertimos esas quejas en un hábito, nuestra carencia de sentido se convierte en algo crónico. Y en poco tiempo, la inversión en la queja es tan grande que cualquier oportunidad de ver nuestro empleo como una parte rica de nuestras vidas se desvanece. En vez de emplear nuestro tiempo en encontrarle sentido, lo invertimos en centrarnos en la carencia de sentido. Así que de aquí en adelante podrías preguntarte por qué te quejas y quizás, más importante todavía, ¿cuál es el beneficio que obtienes de quejarte? Cuando nos quejamos, desconectamos. Cuando gruñimos, ponemos al hecho o a las personas de los cuales nos quejamos como escudos y nos apartamos de ellos. Perpetuamos un estilo de vida victimista que nos convierte en seres indefensos. Pero cuando dedicamos el tiempo necesario a comunicar nuestros miedos e inseguridades, conectamos a un nivel más auténtico y profundo. Esa es la vida real. Cuando conectamos con esa humanidad profunda, creamos una nueva comunidad de apoyo en la que se abren muchas posibilidades. Se trata de una labor mucho más efectiva que la que proporciona el Club de los Quejicas. Cuando nos detenemos el tiempo suficiente para llevar a cabo esa cuestión de la auténtica conexión, entonces no podemos evitar el sentido. Viktor Frankl investigó dentro del reino de la desesperación y encontró sentido allí. No tuvo que crearlo, estaba allí esperando ser encontrado. Cuando nos abrimos al significado, cuando nos detenemos el tiempo suficiente para apreciar a los demás, a nosotros mismos y al trabajo en todo su sentido, aumentamos inmediatamente la calidad de nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Eso no significa que neguemos la carga que a veces transportamos, nuestras preocupaciones, nuestra pena. Todo lo contrario. Frank conocía perfectamente el significado del sufrimiento inevitable. Lo aprendió en los campos de concentración. Conocía el lado más oscuro de la conducta humana, pero también el más luminoso. Él tenía plena conciencia de esas dos posibilidades del hombre y precisamente eso es lo que le proporcionaba la profunda e inamovible fe que tenía. Presenció cómo muchas personas superaban las circunstancias más terribles para ofrecer todo lo que tenían a los demás. Fue testigo de la manifestación del espíritu humano más elevado. No hay duda de que todos conocemos la generosidad y la gracia, esos momentos en los que alguien dice o hace la cosa correcta, nos ofrece la presencia que necesitamos para ver las cosas con mayor claridad, o nos apoya en épocas difíciles. Ya que pasamos tanto tiempo de nuestra vida en nuestro trabajo o en nuestra vida familiar, ¿por qué no nos prestamos esa atención los unos a los otros? Nuestra vida se presenta ante nosotros como un laberinto de sentido y nuestro trabajo, aunque no resulte siempre del todo evidente, también. La vida y las relaciones se desarrollan y cambian. A veces abrazamos este proceso. Otras cambiamos nuestras circunstancias y empezamos de nuevo.
Esto es verdad en relación con el trabajo y nuestra vida privada. De nuevo, todo ello es parte del laberinto de la vida. Seguimos un sendero que nos trae suerte e infortunio, dolor y placer, pérdidas y ganancias. Se trata de un camino que descubre nuestros miedos, que pone a prueba nuestro coraje y que nos guía en todo momento. Se trata de un camino sagrado de individualidad y nadie puede recorrerlo salvo nosotros. No siempre es fácil seguir un rumbo con la debida reverencia. No en vano se trata de un laberinto, pero si lo que queremos es conocer el auténtico sentido de nuestras vidas, independientemente de cuál sea nuestra fe, lo importante es que honremos nuestro camino. Pero lo cierto es que solo podremos conocer el sentido de nuestro trabajo cuando conozcamos el sentido de nuestra vida. Nuestra voluntad de sentido, no nuestra voluntad de placer o poder, es lo que ilumina nuestra vida con auténtica libertad. Se trata de una distinción extremadamente importante a la hora de analizar las distintas maneras en que hacemos uso de nuestra voluntad para sobrellevar nuestra vida y nuestro trabajo. Somos libres de elegir nuestra respuesta a todo lo que nos sucede, incluidas aquellas cosas que nos ocurren en el trabajo. Esto forma parte del verdadero núcleo de las enseñanzas de Viktor Frankl. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Existe una historia relacionada con Nelson Mandela que sirve para ilustrar la relación entre la libertad personal y el encarcelamiento. El día en que Mandela fue liberado de su prisión de Robben Island, Bill Clinton, entonces gobernador de Arkansas, estaba viendo las noticias. Rápidamente llamó a su mujer y a su hija y les dijo: «Tienen que ver esto, es un hecho histórico». Cuando Mandela atravesó las puertas de la prisión, Clinton observó en su rostro una expresión de ira al contemplar a la gente. Después volvió a mostrar un semblante relajado y contento. Más tarde, cuando Clinton era presidente de Estados Unidos y Mandela presidente en Sudáfrica, los dos líderes se conocieron y el estadounidense le mencionó aquel suceso. Y como Mandela había sido siempre un modelo de reconciliación, sin espíritu de venganza ni negativismo, el presidente Clinton le pidió cándidamente que le explicase aquella erupción de ira que él había creído distinguir en su rostro de ese histórico día. El presidente Mandela respondió: «Sí, está usted en lo cierto. Cuando estaba en la cárcel, el hijo de un guardia daba una especie de catequesis a la que yo asistía. Y aquel día, cuando salí de la cárcel y vi a toda esa gente observándome, sentí mucha rabia ante la idea de que me habían robado 27 años de mi vida. Entonces, el Espíritu de Jesús me dijo: Nelson, cuando estabas en prisión eras libre. Ahora que eres libre, no te conviertas en tu prisionero». Por supuesto, no es posible ni correcto comparar las diferentes maneras en que cada una de estas personas afrontó esas experiencias inimaginables. Pero su presencia en nuestras vidas nos aporta el ejemplo de personas reales que experimentaron un sufrimiento real y todas a su manera lo vencieron. Esos hombres y mujeres se vieron obligados, bajo circunstancias terribles, a encontrar significado a sus precarias vidas. Despojados de la mayor parte de esas libertades que nosotros damos por hechas, solo les queda lo que Frank llama la última de las libertades humanas, la libertad de elegir su actitud en respuesta a circunstancias vitales. Esta libertad de elegir nos pertenece en todos los aspectos de nuestra vida. Puede ser difícil, aun cuando nos parezca que nuestra existencia es segura y libre. De alguna manera todos luchamos con cosas que escapan a nuestro control. Al hacerlas controlables,
aunque solo sea en un sentido actitudinal, nuestra libertad toma forma, independientemente de las circunstancias. Nuestra capacidad de afrontar las cosas y nuestra resistencia personal se pone a prueba en las situaciones más difíciles de la vida. Es entonces cuando la libertad de elegir nuestra actitud adquiere relevancia. Para hacer buen uso de esta libertad, sin embargo, debemos ser capaces de ver cualquier situación desde diferentes posiciones estratégicas. Debemos saber quiénes somos y ser lo suficientemente flexibles y valientes como para hacer un cambio cuando sea necesario, aun cuando ello signifique alejarse de lo que se espera de nosotros o se considera normal. La responsabilidad de elegir nuestra actitud descansa solamente en cada uno de nosotros, no puede ser transferida a nadie más. Funciona esperar a que lleguen soluciones mágicas. Tenemos que ser parte de la solución. En otras palabras, ser un verdadero optimista requiere en realidad algo más que pensamiento positivo. No es suficiente con las afirmaciones positivas y las buenas intenciones. Necesitamos ser capaces de visualizar las posibilidades que pueden resultar de nuestra actitud y ser capaces de sentir la emoción o pasión que se esconde detrás de nuestra actitud, todo lo cual nos ayudará a hacer real esas posibilidades. Todos tenemos la libertad de llevar a cabo esas elecciones, pero es sorprendente lo poco que lo hacemos. Normalmente, o elegimos abstenernos de adquirir toda la responsabilidad de nuestras elecciones conscientes, o elegimos, muchas veces inconscientemente, paralizarnos por pautas de pensamiento que no concuerdan con nuestro más elevado beneficio. En resumen, nos hacemos prisioneros de nuestros propios pensamientos.